Bueno, en junio de este año estuve en el Congreso de Fundraising de Brasil y ahí me encontré con organizaciones de todo ese país, muchísimas organizaciones. Hace unos meses estuve en México, en el Congreso Latido, en Guadalajara, también muchas organizaciones de distintas partes de ese país que compartían su mirada, sus preocupaciones, las esperanzas que tenían. Y en ambos espacios apareció con mucha fuerza la misma sensación. Estamos en un sector que, más allá de las diferencias locales que tiene, enfrenta problemas comunes y se pregunta cómo seguir en este contexto de crisis global. Además, en todas las charlas que tengo con organizaciones de todo el mundo que acompaño a través de mi agencia Guaraní y con los colegas de América Latina con los que compartimos en Aedros, siempre llegamos a la misma conclusión. No estamos viviendo en una crisis, sino estamos viviendo algo mucho más profundo, una policrisis. Y esto no es un eslogan ni es una exageración, es una descripción precisa de lo que vivimos. El Foro Económico Mundial ya lo advirtió. Estamos viviendo en una era de policrisis, un conjunto de riesgos globales interconectados cuya complejidad y efectos combinados son más grandes que la suma de cada uno de ellos. Esto nos atraviesa como una tormenta perfecta. Los conflictos armados se multiplican, los gobiernos que incrementan sus presupuestos militares como si la paz fuera una quimera inútil. En 2024 el gasto militar mundial alcanzó un récord histórico, 2.718 billones de dólares. Es casi un 10% más que en 2023. Es el aumento más pronunciado desde el final de la Guerra Fría. A esto se le suman las caravanas de desplazados huyendo de guerras y sequías, los pueblos arrasados por desastres ambientales cada vez más extremos, la biodiversidad retrocediendo como un ejército derrotado, y como si fuera poco, los discursos de odio que se propagan como virus invisibles, polarizando a sociedades enteras, cercando el espacio cívico hasta reducirlo a un rincón donde cada vez cuesta más respirar. Estas mismas redes sociales que impulsan estos discursos de odios, a su vez, ponen mucho más trabas para que las organizaciones participemos de esas discusiones. Mientras tanto, la cooperación internacional, que durante décadas fue sostén para muchas de estas organizaciones, se retrae. Estados Unidos mira hacia adentro y Europa se repliega sobre sí misma y se arma hasta los dientes. Y nosotros en este sur del mundo sentimos como la marea de apoyo retrocede y nos deja con menos recursos, menos aliados y menos tiempo. Además, crecen los negocios más oscuros de este sistema que se alimenta de la desigualdad. La trata de personas, una forma moderna de esclavitud, generó en 2024 más de 236.000 millones de dólares. El narcotráfico, por su parte, movió más de 500.000 millones de dólares. Estas cifras confirman que la policrisis no es solo una acumulación de emergencias, es un sistema que premia la violencia, el despojo y la explotación. Y en este sistema lo que se acumula no es solo la riqueza mala vida, se acumulan silencios, se acumulan muertes, se acumula desesperanza. Por eso no podemos mirar todo esto desde lejos, porque los valores que están detrás de todos estos negocios, la cosificación de las personas, el lucro por encima de la vida, el poder sin límites, son exactamente lo contrario a lo que promovemos de las organizaciones que formamos Aedros. América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del planeta. Actualmente, más de 172 millones de personas viven en situación de pobreza y 66 millones en pobreza extrema. Esta desigualdad estructural se agrava cuando observamos las condiciones de vida. 166 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua gestionada de forma segura y 443 millones de personas carecen de servicios de saneamiento básico seguro. A nivel global, la concentración de la riqueza es aún más alarmante. El 10% más rico del mundo posee el 76% de la riqueza total. Y el 1% más rico controla el 45% de todos los activos financieros del planeta. Lo sorprendente y lo doloroso es que todas las organizaciones coinciden en el diagnóstico. Nadie niega la gravedad de la situación. Nadie duda de los impactos. Pero al mismo tiempo, una parálisis generalizada se instala como una neblina. Estamos aturdidos, desconcertados e inmóviles. La escena se repite. Reuniones donde los diagnósticos son muy lúcidos, documentos que describen con precisión estas amenazas, pero a la hora de pensar cómo salir, las palabras se disuelven. Y cuando aparecen intentos de coordinación, son intentos muy débiles, muy frágiles, muy fragmentados, incapaces de oponerse al poder brutal y perfectamente coordinado de quienes están detrás de esta crisis. Porque sí,
esta crisis tiene responsables, y estos responsables tienen nombre, tienen empresas, tienen cargos, tienen partidos políticos. No son fantasmas abstractos, son quienes financian las campañas de odio, quienes lucran con la destrucción ambiental, quienes venden armas mientras hablan de democracia y de paz, quienes diseñan políticas para despojar a las comunidades enteras de sus derechos. Y sin embargo, pocas veces lo señalamos. Por miedo, por prudencia, por temor a perder fondos, a perder libertades, a perder alianzas, quizás por todo eso. Pero el resultado es el mismo: silencio. Y en un mundo donde los discursos más extremos gritan sin pausa y sin vergüenza, el silencio de las organizaciones sociales resuena como una ausencia insoportable. Ahí está, a mi modo de ver, la primera tarea impostergable que tenemos: instalar una nueva narrativa. Una narrativa que se atreva a enfrentar el odio con esperanza, la desinformación con verdad y el miedo con dignidad. No podemos seguir cediendo el terreno del relato a quienes fabrican pánico. Necesitamos voces que cuenten otras historias. La historia de los pueblos que resisten, de comunidades que inventan soluciones, de jóvenes que no se resignan, de mujeres que sostienen la vida cuando todo parece derrumbarse. Y ahí es donde me resonaba una advertencia de Bertolt Brecht que decía: desconfíen del gesto más trivial en apariencia sencillo, y sobre todo examinen lo habitual. No acepten sin distinción las costumbres heredadas, y ante los hechos cotidianos no digan es natural. Es una época de confusión organizada, de desorden decretado, de arbitrariedad planificada y de humanidad deshumanizada. Nunca digan es natural. Para que todo pueda ser cambiado, reconozcan la regla como abuso, y donde aparezca el abuso, pónganle remedio. Nada de lo que hoy parece normal tiene que aceptarse como destino. Ni la violencia, ni la desigualdad, ni la devastación ambiental, ni el silencio cómplice. Todo puede y debe ser cambiado. Obviamente tomar posición implica riesgos. Las organizaciones podemos perder apoyo, fondos, legitimidad frente a algunos sectores, incluso podemos ser perseguidas o censuradas, como ya está pasando en muchos países del mundo. Pero callar es un riesgo mayor. El silencio nos condena a la irrelevancia, y peor aún, a la complicidad involuntaria. Este mundo necesita nuevos Gandhis, nuevos Luther King, nuevas Rosa Parks, nuevos Chico Méndez, nuevas Berta Cáceres. Líderes que no tengan miedo de arriesgarlo todo por lo que creen justo. No se trata de figuras míticas, se trata de mujeres y hombres de carne y hueso, que en sus comunidades, en sus barrios, en sus territorios, deciden alzar la voz aunque tiemblen. Las organizaciones sociales tenemos que ser cuna y sostén de esos liderazgos, y también aprender a liderar colectivamente. Porque hoy nadie puede enfrentar solo el poder concentrado que nos acecha. Como fundraisers sabemos que no alcanza con las palabras, también está el desafío de los recursos. ¿Y cómo financiamos este coraje, esta rebeldía, esta esperanza? La respuesta no está en los mismos caminos de siempre. No es cuestión de seguir golpeando las mismas puertas ni a ir a las mismas viejas recetas. Tenemos que mirar hacia adentro, hacia nuestras comunidades, hacia quienes tienen poco pero están dispuestos a darlo todo por algo que les pertenece. Cuando una comunidad siente que una organización le pertenece, el apoyo se multiplica, en dinero, en tiempo y en compromiso. No vamos a poder hacerlo solos. Mientras quienes provocan esta crisis actúan con coordinación y con recursos de sobra, nosotros seguimos fragmentados, desperdiciando fuerzas que podrían ser potentes si se unieran. Es hora de tejer redes más sólidas, de compartir recursos, de pensar estrategias conjuntas, de pensar desde la convicción y no de la competencia. Tal vez tenemos menos dinero, menos poder, pero tenemos algo que ellos jamás van a tener: la legitimidad de estar del lado de la vida. Y cuando esa legitimidad se convierte en acción coordinada, puede mover montañas. En este tiempo de policrisis, las organizaciones sociales de América Latina tenemos una oportunidad y la obligación de ser faro. Podemos seguir atrapados en la policrisis y en la parálisis, enumerando diagnósticos con exactitud pero sin atrevernos a actuar. O podemos levantar la mirada, reconocernos en nuestra diversidad y empezar a construir juntos. No va a ser fácil, tal vez nos falten recursos y vamos a tener un montón de problemas, pero nunca nos va a faltar la esperanza obstinada de los pueblos que una y otra vez vuelven a levantarse. Este es el motor que nos empuja, este es el legado de quienes antes que nosotros dieron la vida por sus causas. Este es el llamado que hoy resuena con fuerza. No callarse, no rendirse y no resignarse.
porque aunque el mundo se empeñe en convencernos de lo contrario, otra realidad es posible y está en nuestras manos empezar a construirla. Gracias por estar acá, gracias por no quedarse quietos ni callados, gracias por encender la chispa, que arda, que ilumine, que nos mueva. Bienvenidos y bienvenidas al 16º Congreso de Fundraising de ADECO.